En ese camino, compañeros, vamos a ceder la palabra al compañero y maestro Eduardo Bueno. Compañero, tire usted los micrófonos, compañero. Compañero. Ya, 1, 2, 3. ¿Se me escucha? Bien, compañero. Sí, muy bien, gracias. Ya. Bueno, en primer lugar, un saludo a los compañeros panelistas y a los organizadores. El tema es muy importante. Es como una pregunta, ¿no? ¿Sigue siendo vigente el concepto y el principio de nacionalización de tierras e industrias? Para mí la respuesta es que sigue siendo vigente, que nunca perdió vigencia y que fue puesta de lado o enterrada por un discurso neoliberal, por una lectura de la globalización en términos absolutamente neoliberales y que ha perjudicado mucho, no solamente al partido como proyecto político, sino al Perú, porque oficialmente Alan García gobernó del 2006 al 2011, ¿no? Y creo que en un momento muy interesante de movimiento de la economía global y donde dejamos que, mejor dicho, García dejó que el capital hiciera lo que le diera la gana en el Perú, cuando lo sensato para un proyecto como el que encarnaba el partido aprista en su momento, lo importante hubiese sido aprovechar esa dinámica global para fortalecer al Estado, fortaleciendo al Estado redistributivo, no al Estado burocrático, sino al Estado redistributivo. Entonces, a partir de esta primera respuesta, creo también que hay que plantear otra hipótesis, ¿no? Desde el punto de vista de la ideología aprista, no se puede desligar el concepto de nacionalización de tierras e industrias del concepto de Estado y del concepto de democracia. Entonces, fíjense, Estado, democracia, en este caso democracia funcional, Estado antiimperialista, democracia funcional y socialización de tierras e industrias. Como un principio primigenio, ¿no? Que luego fue modificándose poco a poco según las circunstancias del capitalismo. Pero son las tres fases, ¿no? Estado antiimperialista, democracia económica o democracia funcional. A mí me gusta más utilizar el concepto de democracia económica, no de democracia funcional, porque el concepto de democracia funcional fue muy satanizado, pocos lo entienden, y bueno, Julio Kotler se agarró de su experiencia en México para decir que lo que se buscaba era impulsar un modelo parecido al corporativismo mexicano, ¿no? Que al mismo tiempo fue acusado de ser una copia del corporativismo del fascismo europeo. Entonces tenemos Estado antiimperialista, democracia funcional o económica y nacionalización de las tierras e industrias, o sea, el aparato productivo socializado, ¿no? Y obviamente todo esto bajo la conducción del Frente Único de Clases Explotadas, articuladas en un partido, en un frente amplio. Bueno, digamos, la matriz original. La matriz original que ella pues la construye sobre la base de sus experiencias en la Revolución Mexicana y en la Revolución Rusa, y en el debate que tiene con Julio Antonio Mella. Entonces se produce en estas tesis muy bien articuladas en el libro El antiimperialismo y el APRA, pero el capitalismo de los años 20, los años 30, obviamente, ¿no? Es un capitalismo que tiene una dinámica donde la tasa de acumulación se prioriza sobre la base de la explotación, no solamente de la mano de obra, sino y principalmente de la explotación de los recursos naturales de América Latina y el Caribe. Cuando nosotros decimos socialización de tierras e industrias, estamos diciendo recuperar la riqueza que ha sido
privatizada, expoliada y saqueada. Recordemos la International Petroleum Company y Talara. Luego es el más claro ejemplo de lo que es el despojo, de lo que es la explotación de los recursos naturales, ¿no? Su enajenación, el enclave imperialista, ¿no? Ahora tenemos un montón de enclaves, ¿no? Los cuales además funcionan con tratados de libre comercio. Y abrumados con esta narrativa neoliberal sobre el comercio y el valor agregado, en fin, todo el discurso, todo el planteamiento que gira en torno a esta expresión fenomenológica de la globalización neoliberal, ¿no? Hemos terminado por aceptar de que, bueno, pues es así. Lo que antes era el enclave ahora son inversiones. A mí me parece que si el APRA deja de lado estos principios, pues ya no es APRA, es otra cosa. Es un partido, es un partido y es un proyecto neoliberal. Y en la medida en que el neoliberalismo ha generado la más brutal acumulación de riqueza en el mundo, multiplicando por 3 hasta por 4 el ingreso de la élite del quintil más alto, sobre la base de la explotación de los quintiles más bajos. Esto demostrado por Stiglitz, no solamente por Piketty, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si el neoliberalismo es esto, el Partido Aprista está apoyando entonces las tesis neoliberales. Entonces el Partido Aprista se coloca objetivamente en una posición de derecha, conservadora además, porque fortalece la acumulación de la élite. Y la APRA no nació para eso, pues. Sí, o sea, yo no, a veces cuando se discute, ay, a Mariatti, ay, a Mella, tenemos que tener en cuenta que esto nació como un proyecto revolucionario, como una gran utopía, una sociedad sin clases, ¿no? Lo que le gustaba decir a Armando Villanueva, ¿no? A construir una sociedad de ciudadanos, y una sociedad de ciudadanos se construye sobre la base de una sociedad sin clases sociales, por lo menos sin clases sociales donde las de arriba exploten a las de abajo, o quieran desconocer sus derechos, que lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? En estas elecciones, con la intervención de un señor ahí, López Aliaga, que está pidiendo sangre, ¿no? Y golpe de Estado, si es que trufan las clases populares organizadas en una candidatura opuesta a la de Keiko Fujimori. Eso es desconocer la legitimidad democrática. Decirles, ustedes pueden participar en democracia, pero solamente apoyar el proyecto que yo quiero. Y es la misma forma de pensar de Álvaro Uribe en Colombia, de Jair Bolsonaro en Brasil, de Patricia Bullrich en Argentina, de Claudio Katz en Chile, del movimiento Frena en México. Es la extrema derecha, más radical, más espoleadora. Detrás de toda esa narrativa anticomunista, antiizquierda, se encierra simple y llanamente la consolidación de un modelo que expropia el valor al trabajo y que se apropia de los recursos naturales. ¿Por parte de quiénes? Por parte de la élite empresarial tecnocrática, ¿no? Articulada al movimiento global de capitales. Entonces uno dice, si somos antiimperialistas, si somos izquierda democrática, ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? ¿No? Y nosotros tenemos que decir, pues con absoluta franqueza, que una cosa es el pensamiento de la Torre y otra cosa es lo que el Partido Aprista hace, ¿no? Y eso desde la época de Alan García. Ahora, miren, ninguna economía del mundo en el siglo XX fue totalmente estatista. No nos engañemos. No nos engañemos. En su momento más importante, la Unión Soviética, solamente el 65, casi 70% de su aparato productivo era estatal. En su momento más culminante, la Yugoslavia socialista no llegaba ni al 40% de la propiedad estatal. En Hungría, la propiedad estatal era fuerte, pero no era hegemónica. En China sí. En China la propiedad estatal llegó a incrementarse, a acumularse, casi en un 85 o 90%. Y la Unión Europea
después de la Segunda Guerra Mundial, no se puede entender sin la presencia vigorosa del Estado y sus empresas estatales. A veces en el Perú el discurso es, llegó Velasco y comenzó a estatizarlo todo. Eso es falso, pues. El grupo empresarial Prado, ¿no?, le debía dinero al Estado y entonces los militares decidieron intervenir ese banco. Pero cuando lo intervinieron, se encontraron con que el banco tenía acciones en una cantidad inmensa de empresas. ¿Qué se hacía? Se cerraban las empresas y se echaba a la gente a la calle. Un gobierno como el velasquista no iba a hacer eso. Tuvieron que asumirlo nomás. Entonces, muy claros en este punto. No hay ninguna experiencia estatista al 100%. El New Deal de Roosevelt, ¿no? Si ustedes estudian la política del New Deal del presidente Roosevelt, ¿no?, y los grandes planteamientos, lo que van a encontrar es un proyecto de economía keynesiana, regulacionista e intervencionista, bajo el principio de que allí donde la empresa privada no entra, entra la empresa pública. Y ese es el principio que va a orientar a América Latina. Las grandes empresas públicas se crean porque el sector privado no entra a eso. Las transnacionales no les interesa, las transnacionales están en otra cosa, están detrás del oro, del cobre, etcétera, del azúcar, ¿no? Pero servicios, no, por Dios. Entonces el Estado tiene que crear empresas públicas. Y esas empresas públicas son las que le van a dar viabilidad a la industrialización por sustitución de importaciones, que es la etapa modernizadora del capitalismo para nosotros, como países dependientes, ¿no? Entonces, es muy importante, en primer lugar, desmitificar todo este discurso de la globalización neoliberal, ¿no?, en el sentido de negar la importancia del rol rector del Estado. En segundo lugar, 30 hay segundos. que ubicar, con esto acabo, hay que ubicar las tesis de la nacionalización de tierras e industrias en su contexto histórico, pues como lo ha hecho Tito Agüero, ¿no?, pero también en su dimensión orgánica, ¿no? Vale decir, no es solamente un principio, sino que está articulado a todo un proyecto, a un proceso de cambio social, político y económico, ¿no? Nada más. Muchísimas. Ahí La Torre no solamente es un político del Perú para Indoamérica, sino para el mundo. Por eso él tiene el respeto que se merece, compañeros, aquí en Europa. Continuando con el programa, vamos a ceder la palabra al maestro, el compañero Eduardo Bueno. Tiene usted la palabra, compañero Eduardo. Su micrófono, por favor. ¿Ya está? Sí, ¿Se me escucha? Sí, muy bien, compañero. Muy bien. Bueno, una compañera preguntó sobre el tema este piurano, muy interesante, ¿no? El sentido final de la reforma agraria y sus consecuencias, ¿no? En el año 1947, se presentó un proyecto en el Congreso por parte del Frente Democrático Nacional que integraba la célula parlamentaria aprista y 2 o 3 grupos más. Uno de ellos era el arquitecto Belaunde, que era diputado independiente. El proyecto se llamó Proyecto de Expropiación del Fundo Goyeneche. El Fundo Goyeneche era una hacienda en el Valle de Arequipa, muy extenso, el cual había operado, pues, bajo el patrón típico de las haciendas, bajo el Estado oligárquico. Ojo que
insisto mucho en este concepto, ¿eh? No podemos desligar el concepto de nacionalización de tierras e industrias del modelo estatal. Cuidado. Así como no podemos hacer prospectivas, ¿no? O citar números o posibles escenarios, ¿no? Sin desligarlos del modelo neoliberal. El rigor consiste en que el dato lo precisamos históricamente y lo reconceptualizamos para poder entender ese dato en su contexto. Después podemos hablar de la política que se puede hacer para enfrentar eso. Volviendo al punto, en el debate que se produjo en el Congreso, en la Cámara de Senadores había esta discusión, ¿no? Se estaba estatizando, o se estaba expropiando, confiscando. Y entonces Ramiro Priale intervino para definir el sentido de esa expropiación. ¿No? Dijo, lo que buscamos en el grupo parlamentario aprista es crear pequeños propietarios. Eso lo dijo con respecto al Fondo Goyeneche. Ese es un concepto que me quedó bastante claro en el debate en ese periodo, porque además lo relaciono a otros dos proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados, expropiando la hacienda Chiclín, en La Libertad, y otra hacienda también más grande. Incluso hubo un compañero diputado, no me acuerdo su nombre, de Cajamarca, que era hacendado, pequeño hacendado, y que en el fragor del debate, entusiasmado porque se expropiaba Laredo, la hacienda Laredo, y el Fondo Goyeneche, decidió repartir también las tierras de su propia hacienda, en Cajamarca. Cito estos ejemplos por dos razones. La primera, no en todos los casos, en el pensamiento aprista, se planteaba la cooperativización obligada de las tierras e industrias, sino que según el contexto, se podía impulsar, ¿no? Los pequeños y medianos propietarios, los cuales estarían en una lógica de mercado, evidentemente. Las cooperativas no, las cooperativas sí necesitan otro tipo de relación con el mercado. De alguna manera tienen que estar protegidas ante la fuerza de las grandes empresas, porque el sentido de la cooperativa no es la acumulación, sino la solidaridad. Entonces, cuando se citaba este ejemplo de Piura, el tema es que la reforma agraria de la revolución de las Fuerzas Armadas tenía como objetivo justamente las grandes haciendas que no fueron tocadas por los proyectos de ley que se presentaron en los años 60, incluso por el gobierno militar del 63. Porque si no se tocaban las haciendas, si no se redistribuía la propiedad de esas haciendas, el Estado oligárquico quedaba como tal. El principal obstáculo para la modernización del Perú fue el Estado oligárquico. No se puede aquí decir gratuitamente, no, que los gringos pues nos daban agua potable, las mejores escuelas. Todo eso es discutible, ¿eh? Eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto. Quizás la única hacienda que creo yo fue innovadora, quizás injustamente expropiada, debió ser mejor valorada, fue la hacienda Guando,
en el documental este que se ha hecho tan famoso, ahí aparece el caso, ¿no?, de la familia Graña. El problema de la familia Graña era que controlaban el Estado, ¿no? Pero la hacienda Graña realmente era una buena hacienda. No debió ser expropiada, debió ser, de alguna manera, tolerada, ¿no? Pero la reforma agraria de los militares tenía una segunda etapa. Primero la cooperativización, la expropiación, la cooperativización, y luego todo el desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, inversión de capitales y tecnologías. Esa segunda parte implicaba inversiones por parte del Estado. Pero esa segunda parte no se pudo hacer porque estalla la crisis económica del año 74-75 por el tema de los precios del petróleo a nivel global. Recuerden ustedes la guerra de Yom Kippur y cómo dispara el embargo petrolero, ¿no? Y cómo se disparan los precios, y Perú todavía era dependiente de eso, dependiente de recursos energéticos. Entonces ya no hubo recursos, y entonces esa segunda fase, esa segunda parte de la reforma agraria nunca se pudo hacer, porque el gobierno que vino, que fue el general Morales Bermúdez, se dedicó principalmente al control social y a aplicar programas de ajuste fondomonetaristas. Entonces, eso golpeó también a las haciendas, a las cooperativas, a las nacientes cooperativas. Las golpeó, y muy seriamente. Se quedaron sin mercado, porque los que compraban en las ciudades ya no tenían dinero por los programas de ajuste. Entonces, la segunda fase del gobierno militar, en ese sentido, fue calamitosa, porque desarticuló lo que era el desarrollo normal de empresas cooperativas o de pequeños propietarios en una economía de mercado donde el Estado obviamente protegía al cooperativismo y protegía el consumo. El campo agrario, ¿no?, post reforma agraria, siguió alimentando a las ciudades, pero los precios relativos de los alimentos no se modificaron por la acción del subconsumo que se introdujo dentro de las ciudades a partir de los planes de ajuste del Fondo Monetario. Hay un librito por ahí que se llama Yo asumí el activo y el pasivo de la Revolución Peruana, del economista Silva Ruete. Y está la revista Socialismo en Participación, hay varios ensayos allí justamente sobre los problemas de los shocks económicos, ¿no?, de la segunda fase del gobierno militar, y cómo estos perjudicaron el proceso de reforma agraria. Entonces, claro, ahora estamos ya en otro contexto, hemos pasado ya otras etapas, y cuando nosotros decimos nacionalización de tierras e industrias, tenemos que estar alertas, porque capital chileno está comprando propiedades, grandes propiedades en toda la costa peruana. Y nosotros tenemos que ser muy enérgicos con el concepto de seguridad nacional. Esto no tiene que ver con inteligencia artificial, ni tiene que ver con la velocidad del Internet, ni tiene que ver con, en fin, todas estas cuestiones tecnológicas que son normales que aparezcan en distintas etapas, ¿no?, del desarrollo del capitalismo. Tiene que ver con la seguridad nacional. Cuando uno estudia la doctrina la doctrina de defensa del gobierno de Chile y sus Fuerzas Armadas, uno encuentra cosas realmente que son tremendas. Y eso no tiene que ver con la integración, ¿eh? La integración es otra cosa, la integración de pueblos. Nosotros, cuando hablamos de integración, nos referimos a los trabajadores chilenos, a la sociedad civil chilena, al pueblo mapuche, ¿no? Esos son nuestros hermanos. La oligarquía chilena no. El militarismo chileno no. Ojo. Hay mucha confusión en estos jóvenes de la era de Alan García. Bueno,
el propio Alan García introdujo intencionalmente esa confusión, fue financiado en el 2006 por la Concertación chilena, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Lo dijo el diputado Yaret, chileno, del partido que formaba parte de la Concertación. Volviendo al punto, ¿qué es lo que dice el general Cheire? Dice, la soberanía de Chile llega hasta donde llegan sus inversiones. Entonces, un empresario chileno que viene y discretamente o sigilosamente invierte comprando tierras, si mañana es expropiado o mañana es invadido, ¿no? Se va a un litigio con el Estado peruano, lo pierde, su último recurso, tocarle los cuarteles al ejército de Chile, a la clase política chilena, que va a manejar el nacionalismo chileno contra el Perú, ¿no? Estas son las relaciones reales. Esto es realismo político, no paja. Esto es realismo político. Entonces, si a mí me dicen, en Piura, empresas extranjeras están comprando tierras, yo sí me alarmaría y diría, cuidado, tenemos que defender la seguridad nacional. Y la seguridad nacional pasa porque los capitales que se inviertan sean nacionales. ¿Que pueden tener socios extranjeros? Por supuesto que sí. Ese es el concepto de economía mixta. Pero la hegemonía la tiene el capital peruano. A eso, creo que eso es algo importante que hay que resaltar a partir de lo que ha dicho la compañera de Piura, ¿no? Porque ella, pues obviamente, tiene el discurso, la narrativa de que la reforma agraria velasquista destruyó todo, ¿no? Hubo abusos, sin ninguna duda. No solamente en el caso de la hacienda Huando, puedo citar el Cusco también, dos casos, ¿no? Pero compañeros, el partido aprista peruano en los años 60 se bajó los pantalones con la oligarquía, no expropió nada. Los dos proyectos de ley de expropiación no tocó a las grandes haciendas. No le disputó, no negoció con las grandes haciendas, por lo menos, ¿no? Una redistribución de la tierra que no estaba siendo cultivada. Nada. Y ahí está Armando Villanueva, y ahí está Andrés Tausen, que luego se van a pelear izquierda y derecha, pero en el momento en que se aprobó esa ley, los dos iban juntitos, ¿no? Ahí en la Torre se lavaba las manos, estaba en Europa. Sabía que la coalición del pueblo le había enajenado el apoyo de las juventudes. Y cada vez que ocurría eso, Víctor Raúl se marchaba a Europa a estudiar, ¿no? Y sus segundos, Ramiro, Armando, Andrés, le solucionaran el problema. Y otra cosa también importante es que el propio día de la Torre, en las manifestaciones por el Día de la Fraternidad del año 72 y del año 70, reivindicó las reformas del gobierno militar. Dijo, esas son las reformas nuestras. Eso lo dijo Víctor Raúl. Yo no sé por qué eso lo callan, lo silencian, lo ocultan. Por eso es que cuando se da la negociación para la Asamblea Constituyente, ¿no? Y esto lo ha dicho el propio Armando en una entrevista larga que le hicieron los compañeros del taller, un taller de Surco, ¿no? Las reuniones con los militares eran semanales. Eso se filtró. Por eso es que la izquierda se alarmó. Pero en esas reuniones se construye el consenso APRA-Ejército para que en la Asamblea Constituyente se constitucionalicen las reformas. Entonces, la Asamblea Constituyente constitucionaliza las reformas, principalmente la reforma agraria. La reforma industrial no, porque es otra discusión. Se ha hablado poco de eso, podemos tirarnos toda una noche hablando de eso. Pero por lo menos la reforma agraria y las nacionalizaciones. ¿Y eso qué significa? Significa que el partido aprista reconocía la revolución en su gran aporte. Es la liquidación del Estado oligárquico. Y Armando Villanueva posiblemente entendió
entendido que contaba con el apoyo del régimen militar para ser candidato en el año 80. O sea que él ganaba sí o sí. Error histórico de Armando. Si algún militar le comentó eso. Pero vamos, volviendo al punto. La reforma agraria fue fundamental para liquidar el Estado oligárquico, principal obstáculo para la modernización del Perú. ¿Saben qué año el Perú pudo dar el gran salto modernizador? Fue durante el gobierno de Bustamante, del 45 a 1950. Lo interrumpió el golpe militar de Odría. Porque allí estaban dadas todas las condiciones para que sin necesidad de una sublevación militar, como se hizo en Costa Rica con Pepe Figueres, o Rómulo Betancourt en Venezuela, o después el MNR en Bolivia, ¿no? O la experiencia cardenista en México, o el gobierno peronista en Argentina, ¿no? Sin necesidad de estas experiencias, en ese periodo del 45-50, estaban dadas todas las condiciones en el Perú para iniciar un proceso de modernización capitalista dirigida por el Estado, bajo un concepto de democracia y de intensa participación de lo que ahora se llama sociedad civil y organizaciones populares y sindicales. Eso se frustró porque la oligarquía, revisen los periódicos, la prensa y el comercio, que eran los principales voceros y medios de esa época, ¿no? Todas las campañas, la misma campaña que hace ahorita Rafael López Aliaga, ¿no? Contra el profesor Castillo, exactamente lo mismo, pidiendo golpe de Estado, pidiendo que se eliminen a estos búfalos, a estos, la prensa y el diario El Comercio realmente vomitivo, las campañas que hacían, ¿no? Por cada reforma, por cada proyecto de ley que presentaba la célula parlamentaria aprista. O miren simplemente el libro de Bustamante, 3 años de lucha por la democracia en el Perú. ¿Qué es lo que van a encontrar? El reclamo permanente y constante de Bustamante de que el APRA, ¿no? De que el APRA impulsaba en el Congreso un reformismo, una revolución. Y eso contradice la frase esa del discurso de Haya de que no hay que quitarle la riqueza a quien la tiene, sino dársela o construirla a quien no la tiene. Porque en el Congreso se operaba de otra forma. De ahí surge la teoría esta del escopete de 2 cañones. Entonces, la contradicción entre base aprista, incluso legisladores apristas y cúpula, siempre estuvo presente. Siempre fue presente, fue dura, ¿no? Cuando Víctor Raúl, por tratar de calmar a la oligarquía, habla de no quitarle la riqueza a quien la tiene, él está también avisorando lo que podríamos llamar la gran utopía del desarrollismo capitalista, ¿no? O sea, grandes extensiones de tierra que tienen que ser colonizadas, las grandes irrigaciones que van a generar mucha tierra disponible. Entonces, como que la reforma agraria ya no era indispensable, había que impulsar el desarrollo capitalista de manera paralela, sin tomar en cuenta el carácter excluyente de la oligarquía. Ese fue el error de Haya. El error de Víctor Raúl fue creer que la oligarquía iba a tolerar la aparición de nuevos actores, de nuevos productores, de nuevas clases sociales que surgían con el desarrollismo. Ese fue el error de Haya. La oligarquía no lo iba a permitir. ¿Ah? Y hay teorías que explican eso. La teoría de la oligopolización de los mercados, que esa es la referencia, me parece que decía César Vázquez. Entonces, error histórico, pues, de Víctor Raúl. Ese hombre cometió errores, como errores trágicos cometidos por Alan García, ¿no? Y digo trágicos, porque miren cómo está el partido aprista en estos momentos. Lo que ha pasado con el APRA ahora es resultado del gobierno de Alan García. Entonces... Tiempo, estimado compañero Eduardo. Sí. Entonces, básicamente quería hacer ese par de comentarios sobre la cuestión de Piura y la pregunta que hizo el compañero sobre el tema de la frase de Haya. Y culmino diciendo que realmente les invito a estudiar la teoría política, ¿no? Pero una cosa es el realismo político
y otra cosa es el cinismo político. Y la etapa de Alan García es la etapa más asombrosamente terrible de lo que es el ejercicio del cinismo político y la sinvergüencería política, ¿no? Y yo lamento que toda una generación de apristas que se formaron políticamente en ese periodo sigan todavía manejando ese modelo narrativo de García, ¿no? Y lo digo no solamente por las intervenciones de esta noche, sino por otras noches en que hemos participado y hemos escuchado otros planteamientos que más o menos van hacia lo mismo, ¿no? Entonces, yo culminaría mi intervención prácticamente con esta última reflexión, ¿no? Y pues muchas gracias y como siempre estaremos pendientes de alguna invitación y ojalá las podamos atender. Muchas gracias. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vacía.